Para saber más de este tema, invitamos una vez más a la doctora Claudia Ponce de León a platicar con nosotras. Bienvenida de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Creadores. Siempre un gusto estar aquí. Y sobre todo con temas de muchísima importancia. O sea, Claro. Pensando en que la mitad o más de la población del mundo vive ahora en ciudades, ¿cómo afecta esto en realidad a la seguridad alimentaria? Pues ese es un tema muy importante y sobre todo en países como los nuestros de tercer mundo, donde no se toma tanta importancia a la agricultura, los gobiernos no fomentan y demás. Entonces, las personas que hacen agricultura van a las ciudades y esto ha creado un fenómeno en donde pues ellos hacen lo que saben hacer y lo hacen en las ciudades. Y entonces esto ha creado de alguna manera una pequeña solución para justamente la seguridad alimentaria, ¿no? Que sería pensar en, por ejemplo, nuevos modelos, bueno, no sé si sean nuevos, pero modelos de agricultura como agricultura familiar, agricultura urbana, periurbana. Exactamente. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos tipos de agricultura? Un poco más bien la diferencia tiene que ver con el tamaño, ¿no? Okay. Una agricultura familiar es lo que podemos hacer en nuestros patios, en nuestros balcones y demás, ¿no? Una agricultura urbana o periurbana ya habla de lugares mucho más grandes con una producción para vender. Esto básicamente sería la diferencia, ¿no? El tema de que la agricultura es una actividad que tiene un impacto fuerte en el ambiente no es ningún secreto. Hemos hablado aquí en Creadores en varias ocasiones de esto en particular. Pero mi pregunta sería, si la agricultura se hace en zonas urbanas, ¿tiene también un impacto al suelo, al ambiente, contamina el agua, afecta y disminuye la contaminación, por ejemplo, del aire? ¿Cómo es el impacto ambiental de la agricultura urbana? Pues tiene sus dos vertientes, ¿no? Obviamente cualquier actividad que haga el ser humano va a tener un impacto sobre el ambiente, ¿ok? Pero las ciudades, podemos ver la Ciudad de México, está altamente impactada, ¿no? Entonces no sé saber quién va a impactar a quién, si la ciudad a la agricultura o la agricultura a la ciudad, ¿no? Entonces, obviamente sí va a tener un impacto, pero también trae beneficios muy importantes, que es traer los alimentos justamente donde está centrada toda la población. Como la idea de consumir productos locales, no hay nada más local que cultivado en el lugar donde uno vive, ¿no? Exactamente, ¿no? Sé que ustedes hicieron un estudio en Xochimilco para prevenir la contaminación por la agricultura urbana. ¿Nos pueden platicar un poquito de qué hicieron ahí? Claro, lo que estábamos viendo nosotros, no es ningún secreto de que la calidad del aire en la Ciudad de México pues no es muy buena, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de metales en el aire o hidrocarburos y demás, ¿no? Todo esto se va a asentar y va a quedar sobre las plantas, sobre los suelos, que después eso pues se absorbe por todas las hortalizas, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros hicimos una comparación de una chinampa que tenía cubierta de malla sombra y otra que no tenía cubierta de malla sombra y vimos cómo este pequeño cambio hacía una diferencia enorme en la absorción de los contaminantes por parte de las hortalizas. Entonces son medidas de mitigación precisamente para la contaminación de las hortalizas. Qué interesante es que un cambio minúsculo en el formato en el que ya se está utilizando una técnica que además tiene tanto tiempo en una ciudad como la nuestra, puede hacer realmente diferencia y la agricultura se puede convertir en algo que aporte para disminuir la contaminación del aire de nuestra ciudad. Es algo que creo que no vemos. Claro, o sea, también la agricultura tiene un impacto benéfico sobre las grandes ciudades porque disminuye el calor, estas zonas de calor tan impresionantes que se dan en la ciudad. Tiene todo este proceso también de limpiar la atmósfera, de que podamos tener un lugar concentrado de áreas verdes y demás, ¿no? Entonces, todos estos son efectos benéficos que tiene sobre las grandes ciudades. Hablemos de las personas que vivimos en espacios más bien reducidos. En el tema de la agricultura familiar, me imagino que pues uno puede tener algún tipo de producción agrícola mínima. ¿Qué tan complicado es realmente mantenerla? ¿Qué tan benéfico resulta? ¿Qué tan dañino puede resultar también? Pues ahora también ha habido el boom de las azoteas verdes, ¿no? Donde inclusive muchos grandes restaurantes han optado por tener estas azoteas verdes donde produzcan sus propios alimentos, ¿no? Entonces, es cuestión solamente de saber cuáles son las plantas que van a ser más afectadas por la contaminación, cuáles van a absorber más los contaminantes y entonces
a poner todas estas medidas de mitigación y entonces realmente usarlas para nuestro beneficio. En el sentido familiar, pues el hecho ya nada más de que tengas en la ventana con todas tus hierbas de olor, pues ya constituye algo, una producción. Tal vez será mínima, pero sí constituye una producción que si todos lo hacemos, pues se va sumando de alguna manera. Claro. En el tema de la suma justo de todas estas formas de agricultura urbana, qué tanta presión, si todos empezamos a adoptar estas técnicas y se empieza a tomar más en serio que haya una producción a una escala un poquito mayor en ciudades como la nuestra, qué tanto peso le pueden quitar a la agricultura en general las prácticas de agricultura urbana? O sea, ¿hace una diferencia? ¿Se quita un poquito de la presión y la necesidad de suelo de cultivo, de producción a amplísima escala para sostener las necesidades alimenticias? Definitivamente, o sea, de hecho la FAO ha propuesto la agricultura urbana como una medida de mitigación para la seguridad alimentaria, ¿no? Porque esto se está visualizando más bien como justamente, es decir, traer el alimento donde se necesita, más que ser una actividad económica. Entonces, cuando se habla muchas veces de agricultura fuera de las ciudades, es más bien una actividad económica. Pero cuando se trae ya cerca de esto, pues entonces empieza a ser como el alimento justamente necesario para esa población que tú tienes tan cercana, ¿no? Entonces, pues claro que es algo muy importante precisamente para lo que decíamos, para la seguridad alimentaria de las grandes poblaciones, como son, por ejemplo, nuestra Ciudad de México, y que tenemos un ejemplo que inclusive vienen de otros países a estudiar cómo se está dando esta agricultura urbana en estas zonas de Xochimilco, San Gregorio, Atlapulco, poco hablado de él, pero con una gran producción agrícola. ¿Qué nos faltaría a nosotros como ciudad para darle un impulso extra a esta agricultura o tal vez para instaurar nuevos tipos de agricultura urbana que no necesiten del área, por ejemplo, lacustre de Xochimilco? Yo diría en ese sentido de reconocer su importancia, ¿no? Si nosotros empezamos a reconocer que es algo importante, empezamos nosotros a proteger, que está haciendo realmente un impacto importante. Mucho de la producción va a llegar a la central de abasto y eso se distribuye a toda la ciudad. Entonces, si se empieza a reconocer, se empieza a delimitar, se empieza a ver la importancia de que puedan tener acceso a agua limpia a esos cultivos, que puedan tener las áreas bien delimitadas, que se reconozca a esas personas en su actividad. Todo eso nos va a dar una solución muy importante para la producción de alimentos en las grandes ciudades. Pues esperemos que ocurra más temprano que tarde. Esperemos así, en eso luchamos todos para que pueda ser. Por supuesto. Muchísimas gracias por venir una vez más y bienvenida de nuevo, Creadores. Gracias a ti por traerme.